Buenas tardes, mi nombre es Geomira Sánchez, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, actualmente cursando el séptimo semestre, y me encuentro hoy con el licenciado Danilo Miranda, quien nos va a compartir su experiencia en la preparación física con pesas como actividad complementaria en el ámbito laboral. Licenciado Miranda, para comenzar, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Claro, mira, me presento igualmente, aunque ya lo hiciste, gracias por eso. Soy el licenciado Danilo Miranda Cadena, tengo actualmente 37 años de edad. ¿En qué ciudad vives actualmente y en qué ciudad trabajas como entrenador? Yo soy de Guayaquil, toda mi vida he hecho mi carrera acá, aunque mis estudios para mi primera carrera, mi licenciatura de Educación Física, fue afuera en la Universidad de Morrón de Buenos Aires. Terminé mi carrera, hice los soportes respectivos y vine acá a Guayaquil a trabajar en diferentes gimnasios. Trabajé en los gimnasios más grandes de Guayaquil, en el gimnasio de Erika Segale, que bueno, en el tiempo de que todavía atendía, era uno de los más conocidos del medio. Toda la gente de televisión, famosos, futbolistas, iban para allá. Trabajé con ella, trabajé en el Gold Gym. El Gold Gym es una línea de gimnasios conocido mundialmente, ya que en el Gold Gym de California empezó su entrenamiento Arnold Schwarzenegger, 7 veces campeón del Mister Olympia y obviamente actor reconocido mundialmente. Acá hay una franquicia, todavía funciona, todavía está habilitado, hay varias sucursales, trabajé con ellos cuando recién la franquicia vino para acá. Entenderás que por este tema ya tengo muchos años de experiencia. Tengo, si mal no me equivoco, entre 14 y 15 años de que me egresé y empecé con el tema de la actividad de gimnasios. He tenido la suerte de entrenar a personas conocidas del medio de televisión, Cintia Copiano, Tatiana Macías, Efraín Ruales. Estuve también en el tema del Gold Gym cuando tenía convenios con el equipo de Barcelona. Le hice preparación física a jugadores de Barcelona, Bambán Hurtado cuando jugaba ahí, la momia Vanegas. Bueno, entre también extranjeros que vinieron a Barcelona, se les hacía soporte de técnico y entrenamiento, trabajo pliométrico, explosividad, trabajo de resistencia en el Gold Gym y yo era uno de los encargados del tema. Normalmente, ¿a qué se dedicaban los usuarios con los que trabajabas? La, a ver, ¿cómo lo pongo para que no sea un globalizado? Cuando uno está en este medio del deporte, llegan clientes muy diferentes de pensamiento. Por ejemplo, llegan clientes que son deportistas, que algunos ya son de alto rendimiento, como se daba en el caso de Barcelona, en los cuales, como ya un deportista de alto rendimiento, habría que priorizar tema de soportes musculares, tema de propiocepción, estabilidad, y cuando era temporada de pretemporada o época de pretemporada, hacer entrenamientos un poco menos pesados, menos lascivos, pero sí un poco más de mantener tono muscular, evitar fatiga antes de temporada de juego. Y ahora si hablamos de, por ejemplo, estética, como la gente de televisión, más trabajo de masa muscular, tema de alimentación un poco menos calórica, un poco más proteica, para que los cuerpos se vean mucho más definidos, mejor formados, con un mejor tono, y no tanto de hipertrofia o romper fibras o hacer una densidad muscular como para un deportista de alto rendimiento. Y bueno, también se ven casos de oficinistas, personas que tienen poco desfase calórico en el día o tienen poca quema calórica en el día. Más se hace por tema de salud y por tema de buscar una vejez un poco más autónoma. O sea, se ve de todo un poco en esta carrera. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por compartirlo. A continuación vamos a abordar algunas preguntas adicionales relacionadas con tu labor profesional. Por ejemplo, tenemos ¿cómo define usted el concepto de entrenamiento de fuerza como actividad complementaria en el contexto de las demandas laborales y en qué se diferencia de un entrenamiento puramente estético o deportivo? A ver, cuando hablamos de demandas laborales, recordemos que tenemos varios tipos de personas. Hay personas que, como ya lo mencioné, por ejemplo, trabajan en una oficina. Su trabajo demanda una quema calórica muy baja. Recordemos que todo lo que uno consume al momento de metabolizarse se transforma en glucógeno. El glucógeno es una base energética, las cuales generan ATP, generan NAT, generan DAT, que son moléculas energéticas del cuerpo. Pero cuando tú no las quemas, ese glucógeno se localiza, por ejemplo, en tejido visceral, se localiza en tejido periférico, se localiza en órganos, por ejemplo, como el hígado,
pueden provocar hígado graso. Este tipo de clientes que tienen una baja quema calórica, se les manda más que nada una dieta un poco menos cargada, ya que no queman esas calorías diarias. Y al momento que van al gimnasio se hace una actividad física como para que tengan un soporte dependiendo el nivel de la persona. Yo puedo tener un oficinista que va al gimnasio 2 veces por semana, 3 veces por semana, que lo hace por hacer una actividad, lo hace por tener que sea alguna quema calórica en su semana, y ganar un poco de tono muscular para unas actividades sencillas. También el oficinista tiende a generar ciertas patologías por el hecho de la postura, el hecho de estar con el mouse todo el día o estar con el teléfono de todo el día haciendo temas laborales. Hay mucha gente que mucho maneja redes o mucho maneja tema de trabajo por el celular, y se pueden generar tendinopatías, se pueden generar túnel carpiano, se pueden generar inflamaciones en tema tendones. Hay nervios en el antebrazo, el cual también se afecta por una mala postura o estar mucho tiempo con el mouse. Se supone que todas las empresas deberían tener tema de seguridad ergonómica para evitar estos cuadros patológicos, pero no siempre pasa. ¿Y qué es lo que hace el entrenamiento de fuerza? Adaptar esos cuerpos para evitar esas patologías. Disculpa que te hable tanto tema médico, olvidé mencionarlo, también soy estudiante de fisiatría, estoy ya por terminar la segunda carrera. Y por eso como entrenador no solamente priorizo el tema físico estético, sino también el tema físico saludable. La diferencia con un estético, en cambio, es una dieta un poco más proteica y un entrenamiento un poco más de hipertrofia. Porque un cuerpo que se ve bien estéticamente es un cuerpo hipertrofiado. Yo no puedo hacer lo que piensa mucha gente, muchas personas delgaditas, que van al gimnasio y dicen, ay, no me quiero poner muy grande, por eso no levanto mucho peso. Tu masa muscular no solamente depende de la carga progresiva, o no solamente depende de la hipertrofia que generes. Tiene muchos factores. Depende de tu alimentación, recuperación, metabolismo, suplementación. Obviamente tu entrenamiento, si va con cargas, tu cuerpo hasta dónde puede adaptarse a una carga. Por eso es muy diferente un entrenamiento de un oficinista con una persona que quiere verse 100% físico como tal. O sea, es una planificación totalmente distinta. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el objetivo primordial del entrenamiento de fuerza para una persona cuya actividad principal es el trabajo? Por ejemplo, tenemos a un oficinista o algún operario o algún personal sanitario. Si me lo pones de ese lado, voy a hablarlo del tema, digamos que médico, porque es verdad, es un trabajo de fuerza, un trabajo de pesas, un trabajo de hipertrofia, pero en realidad todo entrenamiento de pesas que hace una persona deriva a una vida más saludable en todo el sentido de la palabra y a una longevidad autónoma, a una vejez autónoma. Yo puedo ser un oficinista que muchas veces sufren patologías que suenan hasta algo tontas. Por ejemplo, hay una patología que se llama el síndrome de la billetera. ¿Qué es el síndrome de la billetera? Es una desviación de la zona baja de la columna, porque el oficinista pasa sentado todo el día y muchos hombres tenemos ese tic de tener nuestra billetera en el bolsillo de atrás del pantalón. El coxis tiene la billetera de un lado y del otro lado no, y tiende a hacer esto. Se pone chueco, se pone en diagonal. Y obviamente pasar 6-7 horas al día con la cadera hacia un lado porque tienes un obstáculo que no te permite tener una postura correcta, genera una patología. ¿Qué es lo que hace el entrenamiento como tal? El entrenamiento de fuerza, lo que hace es fortalecer esos músculos que pueden evitar que esa patología se desarrolle. Por ejemplo, si tengo los lumbares fuertes, tengo menos probabilidad de sufrir una escoliosis. Si tengo el psoas ilíaco, o simplemente el psoas, no vamos al músculo, el ilión como tal, sino el psoas, que es un músculo que inerva en las vértebras de la columna hacia la parte baja de las piernas, lo tengo fortalecido. Soy una persona oficinista que tengo que levantarme a cada momento a sacar una copia, a ver algún documento, que me llama mi jefe, que voy a una reunión, que voy aquí, que voy allá. Ese movimiento de levantarse de una silla no solamente lo hace el cuádriceps o el femoral o parte del glúteo como soporte, lo hace el psoas y bueno, el psoas ilíaco como tal. Si no lo tengo fortalecido, ese movimiento constante de estarme parando, sentando, va a provocar una lumbalgia.
que es una inflamación de los lumbares que muchas veces inerva a daños en nervio ciático, por ejemplo, y se transforma de una lumbalgia a una lumbociatalgia, que ya es un cuadro que sí es molestoso. El entrenamiento de fuerza es para eso, para evitar esos cuadros que muchas veces suenan tontos o sencillos, pero que en realidad son muy comunes. Peor aún una persona que por ejemplo, trabaja en la calle, que pasa caminando, que pasa cargando cosas. El entrenamiento de pesas y de fuerza es para que sus músculos tengan la densidad y sus huesos de la misma manera para poder hacer ese trabajo de carga sin provocar una patología. ¿De qué manera el entrenamiento con pesas puede transferir beneficios directos a la eficiencia, como la postura, la resistencia o el desarrollo de los diferentes tipos de fuerza en el entorno laboral? A ver, el entrenamiento de fuerza activa en tu cuerpo células que son receptivas de estímulos externos. Por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer un trabajo de carga, hay células muy específicas de tus huesos, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Unos son regenerativos, otros son destructivos. Tu cuerpo tiene células que inclusive ayudan a que se destruya, que en este caso es el osteoclasto cuando ya es una persona que llega a una edad muy avanzada. Ahora, estas células, por ejemplo, en el hueso, el osteocito, siente que tú estás haciendo una carga, que estás, por ejemplo, en una prensa, estás con peso y tus huesos sienten que hay una presión excesiva. Esos osteocitos, como son sensoriales, sienten esa presión y dicen, oye, puta, si sigo con esta carga y no fortalezco, me voy a romper. Y le manda orden a los osteoblastos para que manden más y más calcio y manden más minerales, regeneren y reforcen ese hueso. Al reforzar ese hueso, evitamos una fractura o evitamos un daño en un ejercicio de carga. Por eso tiene que ser progresivo, porque tienes que darle a tu cuerpo ese tiempo para que sus células sensoriales puedan dar la orden y el proceso de fortalecimiento. En este caso, ¿cuál sería la estrategia principal para utilizar el entrenamiento de fuerza con pesas como una herramienta para la prevención de lesiones comunes asociadas a la actividad laboral del cliente? La herramienta como tal es fortalecerse, fortalecer huesos, fortalecer músculos con un entrenamiento de carga progresivo, porque todo lo que es ejercicio de pesas de carga genera hipertrofia. Y pongámonos la mano en el corazón, la hipertrofia es una rotura fibrilar. Que una rotura fibrilar exagerada se deriva a una lesión. Pero si es una rotura fibrilar pequeña, controlada, con un trabajo bien hecho y un tiempo de recuperación correcto, tus músculos empiezan a hacerse más fuertes porque esas pequeñas roturas fibrilares empiezan a reconstruirse. Por medio del torrente sanguíneo llegan iones de calcio a la fibra muscular y estos iones de calcio más la proteína, que es un macronutriente de soporte regenerativo, hacen que tus músculos no solamente ganen volumen, sino ganen densidad. Generen más fibras, las fibras crezcan, las fibras se hagan más fuertes y tengas un cuerpo más estable en todo el sentido de la palabra. Yo puedo tener una actividad sencilla, como vuelvo y repito, puedo ser un oficinista, que en algún momento paso mucho tiempo sentado, me levanto de manera brusca y tengo un mareo. Si mi cuerpo está fortalecido y mis músculos tienen toda su funcionalidad al 100, tendinoso de Golgi, tema de células receptoras, tienen una mejor propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Es la facultad que tiene el cuerpo para saber en dónde está, inclusive teniendo los ojos cerrados. Por ejemplo, empiezo a subir una loma y mi cuerpo automáticamente sabe que tengo que inclinar mi cuerpo un poco hacia adelante y activar más mis cuádriceps y mis glúteos que mis femorales para poder subir esa loma. Eso el cuerpo lo hace como propiocepción. Si soy un trabajador de oficina, que me levanto de manera brusca, me mareo, ¿cómo evito caerme? La propiocepción de mi cuerpo. Siente que estoy teniendo un declive y ¿qué es lo que hace? Busca estabilizarse para evitar la caída y que haya una lesión o una contusión. Y eso se logra por medio del trabajo de fuerza, el trabajo de los músculos y la fortaleza de los huesos que viene de la carga progresiva. Cuando un cliente realiza un entrenamiento de fuerza como complemento laboral, ¿qué información específica sobre su trabajo, ya sea movimientos repetitivos, posturas mantenidas, estrés físico, necesita reacabar para diseñar su programa y cómo lo obtiene?
Normalmente cuando el cliente, paciente, alumno, como quieran llamarle, bueno, tenemos varias formas de hablar de las personas que atendemos. Lo primero es verificar que no tenga una patología. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo llega una persona que trabaja en una actividad muy leve, que no presente ningún dolor, ninguna molestia, me dice que cargo unas cosas por aquí, me encargo de hacer unos documentos, me encargo de revisar unas cosas en la oficina. Si no hay una patología previa, se hace un entrenamiento, no digo estandarizado, porque toda persona es un mundo diferente, tanto en entrenamiento como en medicina. Pero lo que se indaga más es si la persona tiene patologías, escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, tiene algún mareo, alguna patología adquirida de los padres, si tiene, por ejemplo, mala pisada, problemas de rodilla. Ahí se investiga un poco más. Pero si es una persona que llega saludable, a pesar del trabajo que realiza a diario, no se consulta tanto el tema postural, porque si no presenta una patología o un dolor, quiere decir que no hay nada que esté afectando su salud y puede hacer un entrenamiento normal. Al seleccionar ejercicios con pesas, ¿qué criterios utiliza usted para priorizar movimientos que permitan el desarrollo de la fuerza muscular generados por la actividad laboral? No entendí muy bien la pregunta, Yemi. ¿Me la repites, por favor? ¿Qué criterios utiliza usted para priorizar movimientos que permitan el desarrollo de la fuerza muscular generados por la movilidad laboral? En este caso, para mantenerse, digamos que la ergonomía de la persona cuando está tecleando en el caso de oficinistas. ¿Qué ejercicios de fuerza podría recomendar o qué criterio utilizaría usted para este tipo de actividades laborales? En lo personal, tanto como entrenador como médico, yo priorizo fortalecimiento total, haciendo una planificación deportiva, obviamente dependiendo qué es lo que desea el cliente y qué es lo que yo veo como profesional para adaptar su cuerpo. Pero, por ejemplo, un trabajo de una persona que teclea, no puedo decirle trabajemos más el antebrazo porque vas a pasar tecleando. O no puedo decirle, pasa sentado todo el día, trabajemos más el lumbar o trabajemos más ciertos músculos de las piernas para que cuando te levantes no haya problema. Porque en lo personal eso sería hacer un desfase muscular por algo que no debería hacerse. Yo priorizo, por ejemplo, hacer un principio, hay principios de entrenamiento, y ahora vamos al tema más pesa, los cuales los ordenó Joe Weider, el padre del entrenamiento. La gente piensa, la mayoría de los entrenadores piensan que los principios de Weider fueron creados por Joe Weider. No es así. Joe Weider no creó los principios. Lo que hizo fue poner orden en el caos. Había muchas formas de entrenamiento. Joe Weider los unió, ordenó y clasificó para hacer los principios de entrenamiento que puso como principios Weider, que te dan, por ejemplo, el tema de carga progresiva es un principio de Weider. El tema de principios de precansancio es un principio que Weider lo acomodó. Y de ahí sale una Biblia de entrenamiento. Yo no le daría un principio de prioridad, que sería el caso que me estás preguntando, a una persona porque hace una actividad leve. Estaría descompensando. Doy una prioridad cuando la persona viene de una patología que provocó un desfase. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he tenido pacientes o he tenido clientes que vienen a entrenar y me dicen, ¿sabe qué, profe? Durante mucho tiempo no hice pierna porque presenté una bursitis. Presenté una tendinopatía en el tendón tal de mi rodilla. Presenté un daño en el cartílago fibrilar, el cartílago rotular, tuve un inconveniente, no he hecho pierna. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente o ese cliente tiene un desfase en los músculos de su tren inferior porque viene de una patología. ¿Qué tengo que hacer? Debe priorizar que sus piernas recuperen ese fortalecimiento, esa fuerza, para equiparar con el tren superior y tenga una salud completa. Ahí sí puedo hacer un principio de prioridad, tengo que priorizar lo que está mal. Pero si es una persona que hace una actividad diaria la cual no genere un exceso de trabajo, yo lo fortalecería todo de manera equitativa, de pies a cabeza, para que pueda realizar todas sus actividades, todas,
igual de eficiente, sea cual sea. En este caso, considerando que el cliente ya tiene una fatiga acumulada por su jornada laboral, ¿cómo ajusta la frecuencia, volumen e intensidad de entrenamiento de fuerza para maximizar beneficios sin provocar sobreentrenamiento o aumentar el riesgo de una lesión? Para esto primero se analiza por qué es la fatiga. Porque la fatiga muscular puede ser una por hipertrofia sin descanso, puede ser fatiga periférica, que ya es una fatiga un poco más por tema de estrés, liberación de cortisol, que ahora la mayoría de personas maneja fatiga periférica y periférica central por cortisol y estrés, más no por un trabajo de entrenamiento de fuerza. Ahora, si no es el caso de una fatiga periférica central, sino una fatiga muscular, no solamente le mandaría al paciente una frecuencia de entrenamiento o al cliente una frecuencia de entrenamiento un poco más baja, dándole un poco más de tiempo de descanso, sino que mandaría suplementación para que sus músculos tengan un soporte y se puedan recuperar de mejor manera. La suplementación, mucha gente la sataniza porque desconoce, pero por ejemplo, aminoácidos, que son parte obviamente del tema proteínas, porque hay aminoácidos simples, aminoácidos básicos, unos los genera tu cuerpo, otros tienes que tomarlos por suplementos o alimentación. Ayudan a quitar esa fatiga muscular. Lo haría desde ese punto primero, una buena suplementación, y en el tema de intensidad de entrenamiento, le daría un poco más de tiempo de descanso o haría entrenamientos de un solo músculo al día. Ayuda muchísimo. He tenido alumnos que han venido, por ejemplo, con estrés, han venido con tema de que ya cuando su fatiga muscular es muy alta empiezas a presentar ya sintomatologías médicas. Por ejemplo, alcalinidad o ardor muscular. Estás sentado, simplemente estás tecleando o vas a hacer una taza de café y por tener el café en la mano empiezas a sentir ardores, por ejemplo, en los bíceps, que son los músculos que se utilizan para sostener. Empiezas a sentir que se te adormecen los dedos. Puede ser un tema de tendones inflamados, puede ser un tema nervio medial, puede ser nervio radial, o en su efecto puede ser ya cansancio y tus músculos ya están demasiado, tienen acidosis, sería la palabra correcta. Escribir un ejemplo de progresión de entrenamiento de fuerza desde el nivel principiante hasta el nivel avanzado para un cliente con una demanda laboral específica. ¿En qué momento introduce ejercicios complejos como el peso muerto o la sentadilla? Ejercicio con el peso, como el peso muerto y sentadilla, lo pongo desde el principio, así sea novato. Solamente que el novato empieza con trabajo sin carga, peso corporal, tiempos de descanso necesarios, sin excederse en tema de demasiados movimientos o demasiados ejercicios, porque su cuerpo no está adaptado todavía y puede provocar patologías. Ahora, cuando ese alumno pasa de intermedio a avanzado, hay planificaciones deportivas para esto. Normalmente un alumno saludable pasa de novato a intermedio en un mesociclo de preparación, que eso normalmente es de 1 a 3 meses. El microciclo es un mes, el meso de 1 a 6 pasado, macro puede ser 1 año y macro olímpico 4 años, preparaciones competencias. Se empieza con ejercicios básicos y como te digo, eso es un micro o un meso, dependiendo de la resistencia o si el alumno ha hecho un trabajo previo. Un alumno intermedio ya se empieza a poner cargas, ya se le pone peso adicional o un trabajo de peso corporal, evitando hacer una mala rotura fibrilar porque puede provocar, por ejemplo, rhabdomiolisis, que es una enfermedad que afecta a los riñones, porque los músculos cuando están mal trabajados sueltan ciertas toxinas que vienen de la hemoglobina y dañan los riñones. Pues ya cuando el alumno está adaptado, ya pasó de novato a intermedio y quieres hacer ya un trabajo un poco más avanzado, ya usas principios más complejos, como por ejemplo ejercicios isométricos, como por ejemplo pirámides invertidas con sobrecarga. Por ejemplo, también podemos trabajar con movimientos negativos, excéntrico, concéntrico, que ya son formas de entrenamiento que el cuerpo tiene que estar adaptado previamente para poderlo realizar. Una persona que quiera realizar un movimiento isométrico con una carga leve y su cuerpo no esté adaptado, va a provocar una lesión, más no un entrenamiento. Por eso es que se realiza peso corporal,
cargas intermedias, tiempo de descanso necesario, y ya cuando es avanzado, bueno, ya a principios de entrenamiento más complicado. Más allá de los aumentos de peso levantado, ¿qué métricas o indicadores utiliza para evaluar que el entrenamiento de fuerza está siendo efectivo para mejorar la calidad de vida y el desempeño laboral del cliente? Lo primero que verifico en un alumno es su postura. La postura en un alumno dice muchísimo cuando es un entrenamiento de pesas, porque cuando el cuerpo está totalmente equilibrado y el ejercicio de pesas está bien realizado, bien estructurado, tu cuerpo toma una postura diferente. Mucha gente que no hace ejercicio dice, ay, los que entrenan andan pavoneándose con el pecho levantado, creyéndose más que los demás. No es que te creas más que los más de los demás, sino que cuando tu pectoral mayor, menor, está bien trabajado, impulsa tus hombros, tus deltoides hacia atrás, por su estructura, haciendo que tu pecho se levante y tu espalda se acomode. Si los músculos de tu espalda están bien trabajados, obviamente va a ensanchar en el caso de los hombres, o en las mujeres se va a hacer mucho más marcadito en la zona del centro de la espalda, escápula, trapecios, y eso te va a dar una postura erguida, elegante, que se vea fuerte. Y eso es uno de los mejores indicadores para cualquier entrenador. Cuando viene una persona, normalmente vienen con hombros caídos, con postura hacia adelante, una posible hipercifosis o una hiperlordosis por malas posturas de columna, no porque hay una enfermedad, sino porque hay una falta de tono muscular. Y ese cuerpo se lo empieza a entrenar de manera correcta y de un momento a otro lo ves que se lo ve totalmente diferente. En mi caso como profesional, esa es una de las primeras cosas que yo veo. Si yo veo que mi cliente se lo ve más seguro en sí mismo, más erguido, con una mejor forma postural, el trabajo va muy bien. Y Eh, obviamente viene de la mano el hecho de que realice su trabajo de manera más fácil. Que ya sabe que, profe, cuando recién empecé, subía las escaleras de trabajo y me dolían las piernas, me dolían las rodillas, ya no me duelen. Antes tenía que estar levantando cosas, levantando carpetas y me dolían los hombros, ya no me duelen. Eso también es un indicador que vamos bien en el trabajo. claro. ¿Qué señales o feedback del cliente le indican que es necesario realizar un ajuste significativo en su programa de entrenamiento de fuerza? Por ejemplo, como puede ser dolor o falta de progreso en el trabajo. El dolor no siempre es un indicativo de que algo va mal. El dolor puede ser un indicativo de que, o sea, se lo toma así. El dolor indica que estás vivo y listo. No porque haya un dolor se deja de entrenar o se deja de hacer una actividad. Simplemente se acopla, se adapta. Como ya lo dije al principio de la entrevista, todo cuerpo es un mundo diferente. Todos somos iguales anatómicamente hasta cierto punto. Hay cuerpos que tienen fibras musculares mucho más flexibles, más extensas. Hay cuerpos que tienen mayor movimiento articular, mayor elasticidad. Hay cuerpos que tienen más resistencia al ácido láctico, menos resistencia al ácido láctico. Y dependiendo de eso, si es que el cliente viene y te dice, ¿sabe qué, profe? Tengo un dolor ubicado en el manguito rotador. El manguito rotador, que es la articulación del hombro, tiene muchos músculos. Tú tienes que verificar en dónde es exactamente y ver si efectivamente fue de un trabajo de entrenamiento, un trabajo de la oficina, y según eso ver si se hace algún cambio. O si es un dolor de entrenamiento, un dolor normal, o es un dolor por un mal movimiento o un exceso de trabajo. El dolor es un indicador, sí, pero no es algo que sea fuera de lo normal. Siempre que uno entrena o hace fuerza va a haber algún tipo de dolor o molestia muy leve que muchas veces viene del entrenamiento. Esta es una razón, tema dolor. Si es que el cliente se lo ve descompensado en ciertas zonas, por ejemplo, hay personas que desarrollan su cuádriceps mucho más que su femoral, eso es un indicador de que hay que cambiar rutina, de que hay que hacer vuelvo al tema del principio de Wader, de prioridad. Ya no le doy tanta prioridad al cuádriceps, bajo la cantidad de ejercicio de cuádriceps y aumento el tema de enfoque en el bíceps femoral, tema de aductores, o sea, el abductor como tal, movimientos de aducción con carga para mejorar el femoral y que no se me descompense con el cuádriceps. También es una indicación que eso ya es visual.
más que nada es eso, que el cliente venga y te diga, me salió un dolor por tal movimiento que antes no tenía, o una descompensación muscular. Se hace un trabajo, se hace un pequeño cambio para compensar lo que esté mal en el momento. Ok, pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco tu presencia y tu disposición para compartir tus conocimientos. Ha sido una entrevista pues muy enriquecedora y ha sido un gusto tenerte en esta entrevista, como ya había mencionado antes. ¿Hay alguna otra cosa que quieras añadir antes de finalizar? Primero que nada, yo me gracias por la entrevista. Me agrada hacer este tipo de cosas. Me encanta que personas como tú que están en estas ramas, en estas materias universitarias, tengan estas conversaciones con personas profesionales para que se enriquezcan de manera mutua con tema conocimientos. Eh, y para finalizar, dejar en claro y dejarle a, bueno, tus compañeros que van a ver, me imagino yo, la entrevista, todo lo que tenga que ver con deporte, actividad física, es un tema que nunca deja de avanzar. Siempre hay que entrelazar el tema deportivo, el tema físico con el tema médico. Siempre es bueno aprender, si tu carrera no es 100% médica, buscar aprender un poco más allá, patologías, de qué se derivan, cómo se las puede evitar, qué músculos hay que fortalecer, cómo está constituido el cuerpo del ser humano y conocer su anatomía para poder dar un mejor servicio a las personas que vayan a solicitarnos cuando ya sea el momento de trabajar con una persona. Todo lo que es físico, deporte, salud, viene de la mano que vamos a trabajar con vidas, con seres humanos. Y por ende tenemos que empaparnos de todos los conocimientos posibles para esos seres humanos que vamos a atender o vamos a tratar, darles la salud que se merecen. Por eso estudiamos estas materias. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y sería hasta la próxima. Gracias. Un gusto, Yomar.